Bienvenido a un capítulo más de Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez. Y yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Y bueno, Angie, a mí me gustaría proponer un tema justamente como derivado de todas las reflexiones y todo lo que nos dejó la experiencia con Gaby, En que nuestro podamos episodio en nuestro pasado. episodio pasado con Gaby Reyes, por cierto, si no lo han visto, Escúchenlo, por favor, véanos. véanos, escúchenlo, estuvo muy interesante. Fue sobre tanatología. Exacto, fue sobre tanatología y quisiera proponer que habláramos sobre los duelos que hemos vivido, porque justamente las reflexiones que vimos es que no es lo mismo vivir una pérdida cuando eres pequeña que cuando eres grande, claro, ¿no? El procesamiento que hacemos, el tiempo que nos lleva, Sí, el sí, sí. impacto que tiene. O sea, una pérdida es una pérdida, pero hemos tenido varias, ¿no? En Sí, torno claro. a pérdida de familiares. ¿Te parece bien que Claro, abordemos ese claro. tema? Porque algo que aprendimos es que, bueno, pues hay diferentes tipos de pérdidas, no solamente una pérdida es la muerte de alguien. Entonces, eh, vamos a contar sobre nuestras propias pérdidas. Vale, ¿quieres empezar tú? Yo quiero Tú que empezar. empezaste más temprano con las Bueno, pérdidas, amiga, sí, desafortunadamente. claro, ¿no? Yo creo que sí, mi primera y gran pérdida pues, fue la muerte de mi mamá. Ella enfermó cuando yo tenía 5 años y murió cuando yo tenía 10. Y bueno, pues sí, fue un proceso dolorosísimo donde me dejé, bueno, donde pues cayó sumida en una depresión. Y lo que veíamos con el capítulo anterior es que, bueno, pues una pérdida más grande, como fue cuando yo perdí a mi papá, que ya tenía unos 36 años, pues sí, la verdad es que sí lo sentí súper distinto, Peta. No sentí entrar en esa depresión por tantos años. Estuve triste, por supuesto, pero sí recuerdo incluso que cuando mi papá muere, después de su velorio y todo esto, le hablé a mi terapeuta y le dije que mi papá había muerto, pero que estaba bien y que, bueno, pues que habíamos hecho un muy buen trabajo en los años previos, donde yo no quería, pues, haberme quedado fuera de ser amiga de mi papá, ¿no? Yo con ella trabajé acercarme a él, verlo, quería como mis hermanos ser amiga de mi papá, lo cual logré, y entonces por eso esa pérdida, esa gran pérdida también que fue su muerte, no me impactó tanto como cuando yo tenía 10 años, ¿no? De verdad, nada, no recuerdo que se hayan parecido en lo absoluto, en el tiempo que me llevó sanarla, en el vacío tan distinto que yo sentí. Digo, a mi papá también lo extraño, pero nunca como ese gran golpe que sentí que me hizo mi mamá, tal cual. Fíjate, ahorita que te escucho me quedo pensando, no es lo mismo perder una persona joven, ¿no? Porque tu mamá seguramente era Tenía joven. 46 años cuando ella murió. Sí, verla tú chiquita, ella joven, debió ser una impresión muy fuerte para ti. Que la gente muriera tan joven, claro, no lo veía lógico, ¿no? Estando mi abuela, su madre viva. Exacto. Y además la otra condición de ver a otros niños con su mamá. Sí, ¿y por qué tú sin ella, no? Me imagino que para ti el proceso de escolar sin tu mamá Bueno, yo debió mentí. ser prácticamente toda la primaria, ¿no? De hecho, Sí, sí, cinco sí, años claro. en primaria sin Sí, mamá. no, yo mentí. O sea, hubo gente que nunca se enteró que mi mamá había muerto. Yo, digo, aquí lo confieso, pero yo falsificaba la firma de mi mamá cuando había circulares, desayunos, invitaciones que asistían las mamás. Lo decía y escribía que no podía asistir, porque me daba mucha pena incluso, ¿no? Sentir que era una niña huérfana, ¿no? Entonces, claro, que muy doloroso y distinto. Fíjate, qué fuerte esta experiencia, ¿no? Porque percibir como niño que la pérdida de un ser tan significativo como la mamá, Ujú. ¿cómo puede llevarnos a percibirnos como que nos falta algo, como que hay algo incompleto, malo, El mundo, incorrecto, claro. que te lleva a desarrollar esta vergüenza, ¿no? Sí, 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 Y a claro. ocultarlo, a mentir, a todas estas estrategias para poder no pasar como una niña
Diferente. diferente, rara o cualquier cosa, porque a veces la crueldad de los niños es Claro, muy grande. sí, sí, sí. Bueno, me preguntaban por mi mamá, incluso amiguitas que hacía de repente en algún lugar público, ¿no? Ujú. Y yo decía que estaba en otro lado, que estaba ocupada. Y pues sí, hubo gente que años después de repente se enteró y no lo entendía, ¿no? ¿Qué lo había hecho? Bueno, tus pérdidas, ¿qué te en ese sentido? ¿Qué ha pasado? Mis pérdidas, mi primer encuentro con la muerte fue como alrededor de los 12 años. Mi primera muerte fue mi abuelo materno. Ok. Y fíjate que se fue muy curioso porque yo lo soñé esa mañana. Soñé que yo andaba en un panteón que no conocía, lo conocí muchos años después, que andaba con mi mamá como viendo tumbas y mi mamá estaba como dando flores y así. Ujú. Y yo andaba de traviesa, ¿no? Pues Por ahí. caminando ahí sí, es un panteón que está en la subida a San Jerónimo, que está por Ujú. Televisa. Ok. Yo lo vine a ¿Y conocer. patio jardín? No sé Sí, ni cómo se sí, llama, sí. pero yo no lo conocía. Yo lo vine a conocer Ujú. cuando se suicidó el esposo de una de mis primas. Entonces, a mí me impactó muchísimo cuando llegué ahí y dije, wow, este es El que yo el había que yo visto en había mis visto sueños. en mis sueños. En mi sueño yo llego hasta la parte más alta y yo veo un féretro y veo a los que ponen las placas y veo que escriben el nombre de mi abuelo y Wow. la fecha. Y yo digo, no puede ser. Entonces abro la caja, era una caja que además se le recorría la tapa así, Ujú. no como así, ¿no? Sino así. Ujú. La recorro y veo ahí a mi abuelo. ¡Y! Digo, no, 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 espérense. O sea, yo no me asusto, sino que más bien me inquieta que mi mamá no está ahí. Le tengo que avisar, ¿no? Entonces bajo brincando. ¡Clic, clic, clic, clic! Mamá, mamá, ven, mi abuelito se murió. Y en ese último brinco, que toco el último piso donde está mi mamá, me despierto, ¿Despiertas? suena mi despertador y me despierto. Wow. Me senté así de, ay, gracias, era un sueño, qué horror. Y bueno, pues ya yo estaba en la secundaria, en primero de secundaria, me levanté a bañarme. Y entrando a bañarme, entró corriendo mi mamá a decirme, apúrate, acaba de morir todo. Ay, un sueño Fue un premonitorio. sueño premonitorio, para mí fue una impresión enorme, porque sentí que yo lo maté. O sea, fíjate cómo es Fíjate, esto, ¿no? Porque claro. estas Yo lo fantasías y soñé, esta se vuelve conciencia se realidad. vuelve realidad. Aparte, sí tuve muchos años en esa época, o sea, a los 12 me pasa esto, después, meses después mueren otros familiares, ¿no? O sea, gente mayor también, pero yo lo sueño, aunque no sean tan cercanos. Y se mueren al día siguiente, 2 días después, y me aterraba eso, ¿no? Yo decía, no quiero soñar que se muere nadie, Otra carga a lo que es una pérdida, a lo ¿no? que es La una culpa. pérdida, exactamente. Esa fue mi primera pérdida. Después, pues vino la muerte de mi abuelita, bueno, la hermana de mi abuelita, Gente me no tan parece que su cercana. hijo, sí, Ujú. que vivían juntos y sí convivíamos con ellos, pero evidentemente el afecto era diferente, ¿no? Claro. De alguna manera. Mi abuelita creo que fue la siguiente, la esposa la mamá de mi mamá también, y fue la siguiente pérdida que yo viví con mucha tristeza. El papá de mi papá también, o sea, fue así como el orden de los abuelos, ¿no? Ujú. Mi abuelito Enrique, además muere ya de ciento y algo, Wow, muy grande. muy grande y todo esto. Ya para esos momentos yo ya no tenía estos monitorios, gracias a Dios. Ujú. Y ya pasan muchos, muchos años y secuestran a un primo. Y pues esa fue una pérdida también tremenda, porque yo iba a ir además con él a esa reunión, mi papá no me deja en el último minuto. Mi primo se va disgustado conmigo porque pues, qué mala onda, ya sabes, la edad de los 16 que Dos dices, chocas, peleas. sí, no te revelaste y no sé cuánto, y se va enojado conmigo y muere. Pues, desaparece en el secuestro, lo matan y bueno, fue una pérdida que pues yo creo que ha sido de las más impactantes por las condiciones también en las que En las que suceden. fue. Y joven, ¿no? Él tenía 17, yo apenas 16, nos llevamos unos cuantos meses, ¿sí? Y bueno, pues fue impactante, ¿no? Prácticamente fue impactante porque además lo enterramos el día de su cumpleaños. Wow. Ujú. Luego de eso, creo que mi siguiente pérdida fue ya significativa, la muerte de mi mamá. Claro.
También de mi después. mamá, años Como que ahí después. sí, de forma cronológica, ¿no? Primero los abuelos y luego, Este pues, primo, que es una bueno, eso cuestión sí rara, fue, claro, por un suicidio. por un, pues no suicidio, lo Secuestran. secuestran, lo secuestran, sí. No, y ahorita que lo recuerdo, otro primo también se suicidó. Qué fuertes duelos. Qué fuerte, sí. Y ese fue diferente, era un primo un poco más lejano, pero pues también impresiona en la juventud que alguien tome una decisión. No sé si eso fue antes o después, no lo tengo muy claro, las fechas no. Y evidentemente fueron falleciendo tíos y así, ¿no? Sí, Pero significativo y fuerte mi mamá, sí. que eso fue ya en el 2008 y como bien dices, mira, a mí sí me costó un trabajo mi mamá. No tienes una idea, era No, ¿cómo no? pegadísima A a mi pesar de mamá. que eras mayor, pero era muchísimo. La muerte de una Muchísimo. madre, Sí, yo es creo un que esa dolor muy pérdida tan profundo en grande. el alma, ¿no? Claro. Mi mamá, por ejemplo, sí me dolió, me costó mucho trabajo ese desapego. El proceso del duelo fue un proceso que, como decía Gaby, no hay una muerte anunciada, porque ahí estaba más que anunciada y Sí, hasta los estamos bien. oncólogos dijeron, le quedan 2 meses y medio y mira, fue como reloj, 2 meses y medio, ¿no? Y mi mamá, cuando entró al hospital, dijo, quiero que te quedes aquí conmigo, quiero que firmes, que no me van a revivir. Claro. Esas decisiones Como tú cuestan, responsable, son por fuertes, ¿eh? supuesto, sí, Ya claro. habíamos ido en algún momento a un curso de tanatología en otro momento donde ella se enfermó y habíamos hecho nuestro testamento, había ciertas Como ejercicio. indicaciones como ejercicio, exacto. Y es interesante porque creo que no nos sentamos a considerar tu última mudanza al cielo, ¿no? ¿Qué quieres que se haga con tus Todo. cosas, con tu cuerpo, cómo quieres tu sepelio? Y nosotros sí lo hablamos, Que ¿no? eso es bien raro, la verdad es que Poco eso no común, se habla. no Por se habla, supuesto. exacto, no te preparas para ¿No? lo. Fíjate que en mi caso, bueno, muere mi mamá, luego mueren mis abuelos, que la verdad no lo sentí tanto, o sea, yo tenía miedo de, después de mi mamá, que hubiera una siguiente pérdida, porque lo asociaba que lo iba a sentir tan profundo como su muerte. Resulta que no, entonces me aligeró. Y después cuando muere mi papá, con todo el trabajo previo, la verdad es que no hubo gran impacto. Sin embargo, sí es como muy notorio en mi casa que no hablamos de lo que estábamos sintiendo, sobre todo cuando mi mamá. Todo el mundo vivió un duelo de forma muy aislada. Por supuesto que todos, yo lo sé, todos sufríamos, todos estábamos tristes, pero en mi casa no se habló de lo que estaba pasando. Y me parece que eso hizo, como decía Gaby, que al no dejar la expresión de los sentimientos, que adentro nos hiciera mucho daño y que se prolongara la resolución del duelo. Entonces, esa creo que es una gran lección de aprendizaje que me quedo y que les comparto. Hablen, expresen lo que están sintiendo, porque si no, adentro hay, hay una bola que pesa y que uno va arrastrando. Qué rico ustedes si pudieron hacer algo distinto. Fíjate que a mí me ayudó mucho esa conciencia del curso de tanatología que tomamos, de lo que yo ya sabía de tanatología. A mí la muerte siempre me gustó. Oye, a mí me Es raro, asustaba. pero, o sea, es raro lo que digo Hasta la fecha me porque asusta. Y no tanto mi muerte, ¿eh? Como que en mi muerte no tengo tanto, tengo miedo de la forma, más no de morir. Pero sí me asusta que pueda haber siguientes pérdidas. Hoy por hoy estoy como consciente y eso me tiene nervioso. fíjate que a mí me llamaba mucho la atención de niño, me daba mucha curiosidad saber, ¿no? A dónde nos vamos, qué pasa. O sea, sí me recuerdo preguntándole a mi mamá a los 7, 8 años, mamá, ¿dónde es el cielo? Y si ya se murieron, ¿a dónde se van? ¿No? O sea, estas primeras escenas que ves en una película y se muere, ¿y tú también te vas a morir? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Y me puedo ir contigo? ¿Me vas a dejar sola? O sea, cuando tomamos esa conciencia, pues asusta. Yo sí me acuerdo que mi mamá pensaba que si yo estaba deprimida, ¿no? Que si me pasaba algo, si no era feliz, me preguntaba, porque le hacía esas preguntas extrañas que pues ninguno de mis hermanos las así, hizo, ¿no? claro. Nunca. Y yo me metía a su biblioteca y me volaba los libros y me leía lo que podía de vidas de los santos, ¿sabes? Siempre me interesó como ese mundo espiritual. Entonces me leía esos libros. ¿Y qué fue pasando ahí? Que realmente cuando tengo estos sueños, a mí lo que me asusta es la premonición, porque siento Sí, la como culpa. que la culpa, Que yo lo exacto, provoqué. yo lo provoqué.
Ahora, por ejemplo, cuando mi mamá iba a morir, yo sí me senté y le dije, mamá, de entrada, cuando estábamos con el oncólogo, la verdad, ¿qué es lo que podemos esperar de este tratamiento? Mamá, ¿tú qué quieres elegir? Si te están diciendo que te quedan 2 meses y medio, en promedio, aunque eso pues es de Dios, No, ¿tú qué quieres elegir? importante Y mi hablar. mamá dijo, nada, ya me voy, que me den algo para el dolor y se acabó. Entonces, gestionamos esas facilidades para mi mamá, pero digamos que sí hubo ya en sus etapas muy críticas, ya cuando estaba muy mal en su casa, antes de que se fuera al hospital, yo sí me atreví a preguntarle, a ver, mamá, ¿qué quieres que haga con tus alhajas, con tu ropa, cómo quieres pues que te enterremos o que te crememos? ¿Qué te quieres poner el día de tu funeral? Y mi mamá sí dio indicaciones precisas, o sea, sí fueron momentos, sí te puedo decir, crudos, difíciles de llorar juntas. Mi mamá decía, lo que más me duele es dejarte y no sabes. Claro, eso era tristísimo, ¿no? Yo todavía hay películas que veo, conmueve, que me evocan ese momento, sí, porque palabras muy bonitas de mi mamá, que pues te tocan el alma, ¿no? De cuánto amor hubo entre nosotras. Entonces, esa pérdida, el hablarla, ponernos de acuerdo, mamá me dijo, me dejas mis cartas a la hora de la cremación de las tomas de las manos. Wow, imagínate, ¿no? Recopílalas, están acá, 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 júntalas y me las quiero llevar. También lo posterior, creo que fue muy significativo porque yo soñé a mi mamá durante 9 días seguidos. Tú Sergio Vargas. tienes mucha Sí. conciencia en los sueños. Sí, te digo que tengo esta conexión hacia ese mundo espiritual, ¿no? Sí. Entonces, Sergio Vargas me regala precisamente después de la muerte de mi mamá el libro de Tibetano de los Muertos. Y cuando lo empiezo a leer me percato que eran los sueños que yo tuve durante los 9 días que le hicimos a mi mamá misas. En el ritual que ella pidió de misas, católico, todas las noches yo la soñé como una cosa de la expresión de los bajos. Me impactó cómo la acompañaba yo y mi mamá cambiaba, cada vez era más joven, más joven, más joven. Hasta que el día que íbamos a llevar sus cenizas, yo no puedo traspasar un umbral, mi mamá entra en un umbral donde un jardín hermosísimo que jamás he visto colores como estos. Había unos prismas enormes que hoy digo, pues además eran, yo creo que ángeles, la expresión energética de los ángeles. Y al final veo una luz esplendorosa, un joven riéndose y una mujer a su lado. Yo después, cuando fui a la basílica a hacer todo el trámite, encuentro ahí que hay un Jesús idéntico al que son y mi papá me lo puso. Wow. Entonces, nosotros tuvimos esa oportunidad de hablar de los sueños, de lo que mi mamá me dijo que quería que pusiéramos en su tumba, y ahí, bueno, en la cripta, ¿no? Y eso fue lo que pusimos, tal cual, lo que mi mamá puso en mi sueño. Y no sé, mira, este tema creo que da para mucho más para hablar. ¿Qué te parece si hacemos un segundo capítulo? Porque yo tengo un duelo, por ejemplo, bueno, obviamente también el duelo de mi papá, el duelo de la pérdida de mi matrimonio, el duelo de la pérdida de la salud. Claro, o sea, hay muchísimas cosas que son perder la estabilidad económica cuando me separan, los trabajos, los cambios que de pronto ha habido en los trabajos y nos generan duelo laboral porque se acaban ciertas cosas, etapas, reduces la economía, en fin. Y yo creo que vale la pena que lo exploremos. ¿Te parece si hacemos una segunda parte de este duelos, claro, complementario? Porque sí hay mucho que puede aportar a los demás de cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos resuelto, ¿no? Yo tuve que tomar terapia, obviamente. Sí, porque creo que recopilando para dejar como un tip y formas, creo que es aprendan de nuestras experiencias tan distintas, ¿no? El hecho de hablarlo, el hecho de poder llorarlo juntos, el hecho de quitar un poco esa parte, pues, de silencio y de tabú, cómo por ahí ayudó al proceso de ustedes como familia y cómo en mi caso, pues, haberlo vivido tan aislados todos, no atrevernos a abrazarnos, no atrevernos a llorarlo como hermanos, como familia, hizo que en todos se hiciera más lento este proceso de sanación. Y bueno, pues en un siguiente episodio seguramente
hablaremos de otros tips y otros procesos de pérdida que todos hemos experimentado y que puedan de verdad encontrar aquí eco a lo que muchos de ustedes están por ahí experimentando y viviendo. Yo agregaría, Angie, que quizás en nuestro caso lo que ayudó es ese curso de tanatología previo, ¿sabes? Esa intervención tanatológica previa fue muy pertinente porque nos hizo, bueno, cuando acompañas a una persona que tiene cáncer por 26 años en diferentes formas, claro que siempre estás con el Jesús en la boca de que se va a morir mañana, ¿no? Angustia que va a Sí, pasar. es una angustia enorme. O sea, yo me percaté de eso después, ¿no? Entonces, creo que ese espacio donde una tanatóloga te acompañe previo a, Qué maravilla. puede ser una diferencia enorme en la forma en la que lo abordes, porque hay muchas cosas alrededor de una muerte propiamente, ¿no? Busquen ayuda, busquen apoyo, algún psicólogo, algún especialista en tanatología y el proceso para todos será mucho más fácil. No tienen que pasarlo solo. Exactamente. Y la muerte es una etapa de transición, no nada más como del cuerpo, también del espíritu. Entonces, no morimos, realmente solo dejamos este estuche que habita nuestro espíritu. Claro. Eso es lo que yo he aprendido. Claro. Y creo que es una audición muy esperanzadora. Y hay mucha bibliografía muy bonita que puede contribuir. Claro. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Bye, bye. Síganos en nuestras redes, escríbanos. Nos vemos pronto. Sí, suscríbanse y denle like y compartan. Gracias, bye, bye.